Usted está desde el principio en uno de los casos quizá más paradigmáticos de los últimos años de Perú, que es el caso Fujimori. Así es. Explique, por favor, para las personas que vayan a ver este reportaje, cuándo empieza el proceso y cómo ha ido evolucionando hasta este momento, porque han pasado más de, usted me ha comentado antes fuera de cámara, que se había iniciado en 2001, ¿no? Exacto. O sea, han pasado casi 14 años desde Así que es. se dio comienzo. Entonces, intente, en la medida de lo posible, comentar cómo ha sido ese proceso desde que se comienza hasta estos momentos. Sí, bueno, efectivamente, como dices, el caso Fujimori es un caso emblemático para Perú, creo que también emblemático a nivel internacional, y es un caso complejo, ¿no? En concreto se trata de cómo poder determinar, que era un poco la pregunta que teníamos al inicio, las responsabilidades penales de un presidente de la República en crímenes contra los derechos humanos. En un país en el que no hay antecedentes o no había antecedentes del juzgamiento de un jefe de Estado por este tipo de eventos criminales. El proceso judicial comienza en el año 2001. Recordemos que Fujimori en 2001 está prófugo en el Japón. Hay una causa judicial que se inicia por los crímenes de Barros Altos y La Cantuta. Y hay una primera etapa, en realidad larga, de unos cerca de 5 años, en la que básicamente se cumple con algunas formalidades del proceso judicial, con la presentación de algunas pruebas, con la actuación de algunas diligencias, pero hay un hecho central que atraviesa esa primera etapa, que es el pedido de extradición de Perú hacia Japón. Es un pedido que se hace hasta en 3 oportunidades durante 5 años, y es un pedido que entre las 3 oportunidades tiene la respuesta negativa de Japón, porque por algo que luego se descubre, y es un hecho fundamental, que Fujimori tenía la nacionalidad japonesa, y hay una tradición milenaria del Japón de no entregar a ninguno de sus nacionales en extradición. Luego hay un hecho que ocurre el 5 de noviembre del año 2005, que es un hecho determinado probablemente por los objetivos políticos de Alberto Fujimori. Recordemos que en los primeros meses del año 2006 se realizaron las elecciones presidenciales de Perú, y parece que alguien convence a Fujimori de que él podía, a pesar de que tenía ya cerca de una veintena de procesos judiciales por violaciones a derechos humanos y por delitos de corrupción, de llegar a un país vecino de Perú y, como se dice, en una suerte de calor, de una gran movilización popular, le permitan el ingreso para ser candidato a la presidencia de la República en abril del año 2006. Ese es un hecho que marca la historia reciente de Alberto Fujimori y que marca en realidad el inicio de lo que propiamente ha sido la actividad judicial en el caso del expresidente de la República, ¿no? Porque Fujimori llega el 5 de noviembre del año 2005 a Santiago de Chile, un domingo, pero no cuenta con un elemento importante. En Chile también se estaban realizando las elecciones presidenciales. Michelle Bachelet estaba a punto de ser elegida como presidente de la República de Chile, y hay una reacción del presidente Toledo de Perú en ese momento inmediata de solicitar la extradición y la captura de Alberto Fujimori, y ocurre un hecho poco común en los sistemas judiciales de América Latina, que la Corte Suprema de Justicia de Chile se reunió el domingo por la tarde y dispuso aceptar la orden de detención de Alberto Fujimori. Ese domingo por la noche Fujimori salía del Hotel Marriott con la cara tapada, y es lo que marca el destino de Fujimori, porque a partir de ese momento pasa a tener la condición de detenido. Y se inicia de nuevo un largo proceso de extradición en Santiago de Chile, que dura aproximadamente 2 años. En una primera etapa Fujimori gana todos los casos a nivel de la Suprema chilena, y en una segunda etapa, de las 13 solicitudes de extradición que Perú plantea, Perú gana en 7. 4 por violaciones a derechos humanos y 3 por delitos de corrupción de funcionarios. Y el 22 de septiembre del año 2007, la Corte Suprema chilena declara que procede la extradición en los casos de Barrios Altos, La Cantuta, los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, amigo de esta institución, y del empresario Somontay, y que procede también la extradición sobre 3 delitos de corrupción de funcionarios.
El día siguiente Fujimori estaba en Lima, un sábado 23 de septiembre. Y a partir de ese momento se inicia otra etapa, que es la etapa propiamente judicial. No pasan muchas semanas. El juicio debió iniciarse a finales de noviembre del 2007. La defensa de Fujimori plantea una reprogramación y por esas cosas de la vida el juicio comienza el 10 de diciembre del año 2007, el Día de los Derechos Humanos. El juicio por las violaciones a los derechos humanos. Es un juicio que marca la historia reciente, es un juicio que marca la situación política de ese momento. Ya Alan García era presidente de la República. Alan García despliega una campaña de defensa política muy intensa sobre Alberto Fujimori, en una clara interferencia sobre el Poder Judicial, tratando de ejercer una presión indebida sobre los jueces que habían sido designados para desarrollar el juicio oral, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos cumplimos, creo, un papel importante porque definimos organizarnos como un solo equipo de defensa sobre la base de una sola estrategia legal de defensa de los agraviados y de la parte civil, ¿no? Creo que eso nos permite, junto con otro paso fundamental que creo que es decisivo en el curso del juicio, que es trabar y desarrollar una alianza estratégica con el Ministerio Público en términos de actuar de manera conjunta como partes acusadoras en el curso del proceso judicial, ¿no? Eso creo que eso fue, desde mi punto de vista, decisivo en el curso del proceso judicial, porque nos ayudó a tener una sola estrategia, ¿no es cierto?, sobre un juicio complejo, un juicio en el que básicamente se tenía que resolver una pregunta. Fujimori no estaba siendo acusado de haber ido a disparar a los estudiantes de la Cantuta o el haber disparado a los jóvenes de Barros Alto, sino el haber dado las políticas y las órdenes como presidente de la República. Y por lo tanto había que responder una pregunta: ¿cómo se determina la responsabilidad penal de un presidente de la República en crímenes contra los derechos humanos? Y claro, eso nos llevó a plantear un juicio en el que no solamente se trataba de actuar prueba sobre la responsabilidad criminal de quien disparó o de quien secuestró, sino la responsabilidad criminal del presidente de la República. Y eso nos ayudó a definir una estrategia muy amplia en torno a qué juicio queríamos tener, ¿no es cierto? No solamente queríamos tener un juicio en el que se intente o se pretenda solo demostrar la comisión del crimen de Barros Alto y la Cantuta, sino básicamente la discusión era de cuál fue la política de Estado que el presidente de la República había definido desde el momento que ingresó a ser presidente de la República. Y eso nos ayudó a tener un juicio muy complejo, pero con mejores posibilidades de ubicar al presidente de la República como actor central en la reestructuración de la estrategia contrasubversiva, en la reestructuración del rol de los aparatos de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, en la redefinición de los aparatos de inteligencia, sobre todo del Ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional, y de que todo eso ocurría en el marco de un determinado contexto. Y todo eso nos dio la posibilidad de justamente construir un camino en el que se podía generar diversos enlaces entre la comisión de los eventos criminales, que está muy abajo, en la comisión, digamos, material de los crímenes, yendo paso por paso como una suerte de escalera hacia arriba, hacia el funcionario de primer nivel, que es un presidente de la República, pero determinando con prueba suficiente cada uno de esos escalones, ¿no? El resultado del juicio es un juicio que dura 16 meses, hay 161 sesiones de juicio, es un juicio intenso que se realiza lunes, miércoles y viernes de 9 a 5 de la mañana. Es un juicio que tiene otro elemento muy importante que no había ocurrido anteriormente en el país, que es un juicio que comienza a televisarse, a pasarse por la televisión nacional, y claro, eso va generando una suerte de proceso, no sé si llamarlo educativo, pero por lo menos un proceso de impacto mediático muy importante, porque la gente está viendo que hay una fiscalía y una parte civil que están demostrando la responsabilidad del presidente de la República, y que en el curso del proceso judicial hay un debate no solamente sobre los crímenes, que estaban, yo creo que lo suficientemente demostrados, sino que hay muchos elementos que vinculan al presidente de la República en términos de las órdenes que dio, las políticas que dio, y que esas políticas y esas órdenes están estrictamente vinculadas a la comisión de eventos criminales como los que se estaban juzgando. Creo que ya en un momento determinado del juicio hay una convicción nuestra y de la prueba de fiscalía que hemos logrado el objetivo, ¿no es cierto?, de demostrar que Fujimori
está estrechamente vinculado con los eventos criminales de Barros Altos y la Cantuta. Y ya en el momento que se emite la sentencia, el 7 de abril del año 2009, nosotros estamos convencidos de que va a ser una sentencia condenatoria, ¿no? Y creo que el contenido de la sentencia que emite el tribunal del juez San Martín en realidad refleja eso, ¿no es cierto? Y declara además expresamente de que este es un juicio complejo, este es un juicio en el que no solamente se tiene que verificar el acto criminal concreto que está muy abajo del presidente de la República, sino que se tiene que verificar las políticas de Estado, el contexto, y lo que el presidente ayudó a definir. Y ahí hay la revelación de que el presidente debe tener un rol protagónico en la lucha contra subversiva, de que el presidente es una persona que efectivamente sí tiene un mando efectivo, real sobre las Fuerzas Armadas. La tesis de la defensa era de que eran simplemente aspectos formales del Día de la Independencia y los desfiles, y se demostró con hechos muy concretos de que el presidente Fujimori sobre todo daba una orden y los militares lo cumplían inmediatamente. También se derrotó la principal tesis de la defensa de que si se estaba enjuiciando y se estaba judicializando a un jefe de Estado, por lo tanto él decía que todos los actos del presidente son formales y que siendo formales todos tenían que estar contemplados y considerados en documentos. Y luego fue una discusión de que la defensa de Fujimori exigía documentos, es decir, documentos de los crímenes, ¿no es cierto? Y nuestra estrategia iba por el lado de desestimar eso y más bien apuntar a decirle que esta era una estrategia clandestina, de órdenes verbales, de órdenes ilícitas, y que por lo tanto nadie era tan tonto de emitir órdenes criminales en documentos. Eso se refleja en la sentencia. Por lo tanto, si es una satisfacción el que la estrategia de imputación, de acusación que se define al inicio junto con la Fiscalía es finalmente la que se ve reflejada en la sentencia condenatoria. Fujimori es condenado a la pena máxima porque eso es lo que correspondía, ¿no es cierto? Los crímenes son crímenes graves. En el caso de Barros Altos y la Cantuta, el tribunal acepta la postulación que hace la parte civil de que se trata de crímenes de lesa humanidad, y eso originó hasta el día de hoy una gran discusión, no solamente con la defensa de Fujimori, sino con otros sectores, pero creo que a su vez el caso de Fujimori marca un antecedente en términos de la jurisprudencia peruana de qué cosa es un crimen de lesa humanidad. Es Barros Altos, la Cantuta, ¿no es cierto? Y los crímenes que son más o menos compatibles con esos criterios del derecho penal internacional que están contemplados en la sentencia. El juicio en la Corte Suprema de Justicia, porque obviamente Fujimori presentó una apelación, pierde la apelación y la Corte Suprema confirma la sentencia condenatoria a 25 años por crímenes contra los derechos humanos. A partir de ahí se inicia otro momento, en realidad, un momento mucho más político, un momento en el que ya el centro de la actividad del caso no es el terreno judicial, sino es el terreno político. Es cierto de que casi todas las acciones de la defensa de Fujimori y del propio Fujimori y de la familia Fujimori han estado dirigidas como que a instrumentalizar el Poder Judicial. De hecho, el siguiente paso fue definir una estrategia de cuestionamiento a la sentencia por el hecho de decir de que se había violado el principio de legalidad, porque Fujimori había sido condenado por crímenes contra la humanidad, que supuestamente no estaban tipificados al momento que se habían cometido. Digamos, es una discusión en la que la defensa de Fujimori ha perdido estrepitosamente. Los tribunales peruanos, no solamente en el caso de Fujimori, adscriben a la teoría de que, si bien es cierto, Perú ha ratificado la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad del año 2003, pero dice que se puede calificar un crimen con esas características aun cuando haya sido cometido anteriormente, porque el artículo 1 de esa convención dice que se considera crimen de lesa humanidad no importando la fecha de su comisión. Por lo tanto, los tribunales peruanos asumen los criterios del derecho internacional, lo cual es súper importante para el caso Fujimori y para otros casos también.